televidentes, muy buenos días en el viernes. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Para un servidor es un gusto poder darle la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de opinión y por supuesto muchísimas gracias por estar en sintonía del canal 33. Esta mañana vamos a hablar de economía. ¿Cuál es el rumbo y cuál es la situación económica? Como lo describe FUSADES. Recientemente se ha dado a conocer el informe de coyuntura económica por parte de este tanque de pensamiento y vamos esta mañana a conocer con amplitud qué es lo que expone FUSADES, qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses y cuál es la perspectiva para los próximos en materia económica. Y para ello doy la más cordial de las bienvenidas a miembros del equipo del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Está conmigo esta mañana la investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, la licenciada Carolina Alas de Franco, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Para nosotros es el gusto de compartir esta mañana con todos los televidentes. Muchas gracias. También está conmigo el doctor Álvaro Trigueros, él es director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Doctor, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Samuel, muchas gracias por invitarnos y aquí estamos para compartir con toda la población nuestro análisis de coyuntura económica. Muchísimas gracias. En unos segundos se va a incorporar también el coordinador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, el licenciado Pedro Argumedo. Así que quédese con nosotros, vamos a hablar de temas económicos, de temas que tienen que ver con nosotros desde la visión de FUSADES. También usted puede ser parte de esta entrevista con sus comentarios a través de las redes sociales. El Facebook y por supuesto también el Twitter están a su disposición para acercarnos y escuchar también su opinión, que es importante para este espacio. Vamos a iniciar esta conversación, amigos televidentes. Quédese con nosotros, esperamos que la hora que tenemos nos pueda alcanzar para abordar todas las aristas referente a este tema en materia económica. En primer lugar, me gustaría conocer este informe que se presenta eventualmente cada 3 meses o dependiendo la coyuntura. ¿En base a qué fue elaborado, doctor? ¿Qué elementos recoge y de dónde son las fuentes que se toman estos datos? Sí. En primer lugar, pues creo que vale la pena mencionar que llevamos más de 25 años haciendo informes de coyuntura económica y cada trimestre, o sea, 4 veces al año, presentamos un informe sobre la situación de la economía para irle tomando el pulso y que sepamos cómo vamos, ¿verdad? Es un informe que a mucha gente le atrae, siempre llegan cerca de 150 personas a nuestras presentaciones, porque de esa manera se ponen al día, saben qué está pasando y les ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, este es el informe número 101 desde hace casi 25 años y pues nos basamos en cifras oficiales, cifras internacionales de los organismos internacionales y nos basamos también en una encuesta de dinámica empresarial, una encuesta a los consumidores para preguntarles cómo está la situación económica, también a la población. Y con toda esta información tenemos el equipo de analistas económicos y de ahí es que sacamos las conclusiones. ¿Qué describe este informe que recientemente han presentado? Quizás para iniciar en términos generales. Sí, en términos muy generales, lo que encontramos es una situación preocupante. La economía de El Salvador sigue estancada, cada vez crecemos más lentamente, somos el país que crece menos en Centroamérica desde 2010. Hemos estado en los 3 últimos lugares en América Latina. Esos son datos de la CEPAL. Y además notamos que ha habido un incremento de la vulnerabilidad externa. De esto podemos hablar más durante la entrevista. Un deterioro continuo de las finanzas públicas. Entonces vamos en un rumbo descendente. Y si continuamos por este camino, entonces peligra el empleo, peligra la pobreza. ¿Qué tan delicada es la situación en la que nos encontramos desde el análisis que ustedes hacen? Pues es una situación para nosotros muy grave que requiere de cambio
de ciertos planteamientos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las finanzas públicas ha habido un deterioro continuo. El déficit fiscal el año pasado incrementó más de 170 millones, cerca de 1.000 millones de dólares de gastos por encima de los ingresos que recibe el Estado. La deuda del sector público sigue creciendo, ya casi son 14.000 millones de dólares o un 57.7% de toda la producción nacional de un año, ¿sí? Entonces, esto es muchísimo más alto del límite que se discutía hace 10 años, que decía que ya llegamos al límite del 40% y que ya eso debilita las finanzas del gobierno. Ahora ya casi estamos llegando a 60%. Además, se le han agotado las cuentas en los bancos. O sea, el dinero se le ha agotado al gobierno, no se aprobó un presupuesto completo, ya topó la tarjeta de crédito con la emisión de letes o letras del tesoro, que es deuda que vence en menos de un año. Por eso le decimos nosotros la tarjeta de crédito. Ya tiene un saldo de 700 millones de dólares, y lo que eso significa es que no hay dinero para completar la segunda mitad del año. ¿Y eso implica buscar nuevos préstamos? Hemos hecho un cálculo que, si se quieren continuar todos los planes que se tienen, o digamos si se quisieran cumplir todas las promesas que han hecho los diversos partidos políticos, no van a poder si no se recurre nuevamente al endeudamiento. Y calculamos que se tendrían que gestionar al plazo más corto posible cerca de 1.700 millones de dólares para poder completar el año. Entonces, esa es una situación grave. Licenciada, el informe también describe en términos generales cómo ha finalizado el 2013, un año donde se tenían expectativas de un crecimiento arriba del 2%, 2.3%. Sin embargo, en las cifras que ustedes mencionan, difícilmente se llegó al 1.80, me parece, del crecimiento, pero me gustaría que también nos explicara qué es lo que ocurrió el 2013 y qué es lo que se refleja a través de este crecimiento de 1.80%. Sí. Recuérdense que un país, para poder crecer, tiene que hacer medidas, y una de ellas es atraer inversión, ¿verdad? La inversión es lo que nos va a permitir crecer y generar más empleo. Y aquí hemos visto que tenemos varios años, cerca de 6 años, en que los empresarios consideran que hay un clima negativo. Y eso, lo que está sucediendo es que la inversión no sea tan alta. Si nosotros podemos observar, teníamos tasas de un 16%, bajaron a 15%, y a partir del 2008-2009 nos mantenemos una tasa del 14%. Eso es claramente insuficiente, y cuando nosotros le preguntamos a los empresarios qué está sucediendo, ellos mencionan mucho como principal, digamos, factor, el factor de la incertidumbre política, incertidumbre jurídica y también la delincuencia, que podríamos englobarlo en la incertidumbre de la ciudadanía. Y si tocara calificar o en prioridad colocar a estos 3 factores que usted me menciona, ¿cuál es el principal freno para este tema de la inversión? Dice que en las encuestas que nosotros hacemos engloban, digamos, esos 3 tipos de incertidumbre en un tipo de incertidumbre global, y también depende de lo que está sucediendo en determinado momento. Cuando usted mira que hay leyes que se están queriendo mover, la incertidumbre jurídica tal vez es mencionada más. Cuando usted mira que hay mucha extorsión, mucho robo, ¿verdad? Esa puede también tener más peso en ese momento. Pero lo importante es que nosotros sabemos qué es lo que está deteniendo esta inversión, y vemos que no son causas externas, porque cuando nosotros nos comparamos con Centroamérica, El Salvador es el que menos crece. Y también, aparte de eso, tenemos toda una situación en las finanzas públicas que igualmente
no solamente genera incertidumbre, sino que esa se convierte en una calificación más baja y eso es un costo. Un costo, a usted le va a costar más ahora su financiamiento, a todos los salvadoreños nos ven más riesgosos. ¿Qué tan atractivo se vuelve El Salvador para un inversionista extranjero? Precisamente lo que le explicaba, si un inversionista cuando va a decidir en qué país va a poner su inversión, considera una serie de factores y dentro de ellos, muy importante, es que considere qué tan riesgoso es ese país por diferentes motivos, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en que hemos tenido el flujo neto de inversión extranjera directa más bajo de Centroamérica. Y vemos que este va todavía descendiendo en los últimos años un poco, cada vez más, pero lo que sí es la constante es que somos el país que menos atraemos inversión. Y además, algo muy importante, este riesgo también ya los mercados financieros que no tienen ideologías, no tienen corazón, ya dijeron, lo consideramos más riesgoso y ahora están pidiendo una sobretasa por el mayor riesgo país. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Hay más que hablar de este tema. Le invito que, como ya lo están haciendo varios amigos televidentes, usted también participe de su entrevista con sus comentarios a través de la cuenta de Twitter y también la cuenta de Facebook. Hacemos espacio para los anunciantes. Regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Ya está también en este set el licenciado Pedro Argumedo, coordinador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, Samuel. Gracias por invitarnos a este excelente programa. Gracias. Y seguimos hablando, amigos televidentes, del informe de coyuntura económica que ha presentado FUSADES. Y hemos hablado anteriormente de algunas de las situaciones o aspectos generales que enfoca este informe, pero me gustaría que habláramos del endeudamiento público, de qué es lo que ha representado en el 2013, por ejemplo, y cuál es el panorama que se vislumbra con lo que se arrastra del año anterior para el próximo año. Licenciado. Sí, lo que nosotros hemos venido analizando a través del tiempo es que la deuda pública, que es la suma de los déficits por año, ¿verdad? Ha crecido a niveles de alrededor del 57% al final del 2013. Ahora, lo que sucede con esto es que estamos en una trayectoria de endeudamiento insostenible, ¿verdad? Entonces, insostenible, y eso nos hace que se nos vaya cerrando el estrecho para seguirnos endeudando más. Y para el presente año hemos estimado que hay un déficit más o menos de buscar financiamiento de alrededor de 1.400 millones, ¿verdad? Debido a que hubieron gastos que no se pusieron dentro del presupuesto que sí iban a existir, se sobreestimaron los ingresos, es decir, que dijeron que iba a haber más ingresos y no se realizó. ¿Qué tipo de gastos? Por ejemplo, en el caso de sobreestimación de gastos está todo el tema de los subsidios, ¿verdad? Hay un tema de subsidios que se pusieron menos gasto en subsidios y eso, ¿cómo se llama? Al final sabemos que cuando el Ministerio de Hacienda hace la evaluación de los gastos del año anterior, ¿verdad? Siempre sale más de lo que se pone en el presupuesto. Entonces, ese tipo de situaciones que están dentro del presupuesto, así como una omisión de un vencimiento de letes de alrededor de 340 millones, hace de que haya una necesidad de más o menos 1.400 millones. Entonces, ese es un elemento que nos lleva a otra parte de las cuentas fiscales, en el sentido de que las cuentas fiscales, los depósitos del gobierno en el sistema financiero están casi agotados, ¿verdad? Y por otra parte, es como una familia, ¿verdad? Que se le agotaron los depósitos en el banco, comienza a usar la tarjeta de crédito ya la tiene alrededor de 700 millones y el margen ya lo tiene estrecho. Ahora, eso lo va a obligar a colocar eurobonos al exterior, y lo que estamos observando en el mercado internacional es que las tasas de interés internacionales van hacia arriba y nosotros... ¿Esto por la calificación? Ese es el segundo componente de por qué, los eurobonos van a subir. En los últimos años, la calificación de riesgo del país se ha venido degradando y perdimos el grado de inversión. Eso ha significado que actualmente estemos 5 puntos de interés arriba
de los bonos de Estados Unidos, ¿verdad? Porque cuando se colocan bonos, los que invierten en los bonos de El Salvador están dispuestos a pagar una tasa de interés más alta que la que sí invirtieran en los bonos de Estados Unidos. Y esa tasa que el mercado ahorita ha considerado pagar por el riesgo de que El Salvador está con un desequilibrio alto son 5 puntos arriba, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a suceder es que vamos a ir a buscar endeudamiento afuera, va a ser más caro, y lo que no debemos de perder de vista es que un gasto mayor del Estado proviene de los ingresos, de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños. Entonces, mayor endeudamiento a una tasa mayor de interés, eso significa que los salvadoreños vamos a tener que financiar más ese aumento de pago. Entonces, el aumento de la deuda tiene ese fenómeno actualmente por el lado financiero de que vamos a terminar pagando más, y por otra parte es que el autoendeudamiento nos deja con poco margen para enfrentar eventualidad, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos en ciernes el tema del volcán de Chaparrastique. Si hay un desastre en el volcán, ¿de dónde van a salir los recursos, verdad? Entonces, siempre es necesario, como en toda familia, tener un ahorro para eventualidades, o tener un nivel de deuda bien bajo para poder salir a buscar endeudamiento y poder enfrentar esa eventualidad negativa. Doctor Trigueros, en el panorama que se ha descrito anteriormente, con la situación apretada de las finanzas públicas, ¿hay algún margen de maniobra para poder enrumbar la economía y buscarle alguna salida? Sí. En primer lugar, pues vemos que si continuamos así con este deterioro en las vulnerabilidades externas, las finanzas públicas, el país va camino a un descenso, y las consecuencias pueden ser irreversibles en términos de empleo, en términos de el mismo crecimiento económico, en términos de la pobreza. Entonces necesitamos dar algunos cambios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí identificamos 2 bloques de medidas, ¿verdad? En primer lugar, vivimos en un país lleno de conflicto, muy polarizado, donde las diferentes fuerzas jalan la carreta para su lado en direcciones opuestas. Entonces, si cada uno jala la carreta para su lado, la carreta no camina. Y eso es lo que le está pasando al país. Entonces, la primera medida que se tiene que hacer para el crecimiento económico no es una medida económica, es una medida política. O sea, lo primero que se tiene que hacer es buscar el diálogo, buscar el consenso para que tengamos una visión de nación, y que de esa manera todos nos pongamos del mismo lado de la carreta a empujarla. Y de esa manera El Salvador va a entrar en el tren del desarrollo. Mientras no hagamos eso, es muy difícil que todas las otras medidas que se hagan realmente saquen al país hacia adelante. En segundo lugar, complementario con esta necesidad de una visión de país, tenemos que construir confianza. Eso significa respeto a los demás, respeto a las diferencias, tolerancia, ¿verdad? Hace poco salió un editorial en El Faro donde habla de este tema. Dice, si aquí en El Salvador seguimos siendo tan intolerantes y cada uno jala la carreta para su lado, el país no va a salir. Entonces, hay que construir confianza, y para eso hay que respetar las leyes, hay que respetar los contratos, hay que comenzar a dialogar y a generar resultados. De esa manera el clima de inversión va a mejorar, y entonces vamos a reactivar la inversión, vamos a reactivar el crecimiento, el empleo, y vamos a ir hacia adelante. También es una prioridad el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la delincuencia, las extorsiones, los asesinatos, afecta diariamente a la población, a los pequeños negocios,
una sastrería, un pequeño taller, una pupusería, a todos ellos se ven afectados, y también a las empresas medianas y grandes, y eso deprime la economía. La gente se va del país porque tiene miedo. Entonces, mientras no resolvamos ese problema, es difícil que caminemos. ¿Tienen cifras de cuánto flujo económico ha salido del país producto de la situación que usted describe? Sí, precisamente se hizo un estudio especial sobre los flujos de capital, la inversión que entra al país, la inversión que sale, los depósitos a plazo, que también son inversión, porque no es como un depósito en cuenta corriente, una chequera, eso no se cuenta como flujo de capital, correcto, ¿verdad? Entonces, con esas tres cosas se ven las entradas y las salidas. Tenemos de que hasta el año 2007 hubo un promedio de entrada al país de capitales del exterior de un poco arriba de 400 millones de dólares. Pero de 2008 hasta 2012, en promedio, ha salido del país más de 1.200 millones de dólares por año. ¿Sí? Entonces, eso concuerda en la gráfica que uno ve cuando pone el clima de inversión y la salida de capitales. O sea, prácticamente es la misma película. Entonces, esa es una realidad. No estamos generando la confianza para atraer la actividad económica, las fábricas a El Salvador. No quiere decir que no vienen, porque sí vienen, pero entran y salen, y lo que encontramos es que es más lo que sale que lo que entra. Y este tema que mencionaba el doctor, por ejemplo, referente a la polarización, en lo que afecta el desarrollo económico de nuestro país, diría que en este 2013, y regresando a las conclusiones que se hacen del comportamiento económico del año anterior, diría que la misma campaña electoral agudizó este tema de la polarización. Cuando nosotros vemos los resultados de las encuestas que realizamos para medir esa percepción sobre el clima de negocios, efectivamente un año preelectoral o electoral siempre afecta. ¿Y este es un comportamiento normal en elecciones anteriores? Ha sido un comportamiento normal en elecciones anteriores, con la diferencia que aquí, después del 2008 y 2009, ya tenemos cerca de 6 años que se mantiene, porque en las experiencias anteriores, el año preelectoral y electoral, veíamos que el clima de negocios era percibido como negativo, pero una vez pasaban las elecciones, eso ya volvía, digamos, a un curso más normal de percepción del clima de negocios. En la última elección lo que sucede es que ya llevamos 6 años en que la mayoría de empresas considera que el clima de negocios es adverso en el país, y eso obviamente tiene un costo en el empleo. Ya vemos que también tiene un costo en que encarece el financiamiento. Entonces, a la larga, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, todos los salvadoreños somos los que estamos absorbiendo ese costo. Y ya vimos también cómo los mercados financieros reaccionan. Y le digo, y ahí no puede usted impedir que reaccionen o no, sino que es toda una fuerza del mercado que no mira ideologías, y que, por ejemplo, vimos que recientemente tuvimos otro aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés extra que piden por invertir en el país, porque miran que hay mayor riesgo. Bien, vamos a poner una pausa, amigos televidentes, y vamos a regresar conociendo más de este informe de coyuntura económica que presenta FUSADES. Vamos a hacer el espacio a nuestros anunciantes, regresamos. Gracias, amigos, por estar en sintonía del Canal 33 y también de su entrevista Perspectivas. Sobre el informe que presentó FUSADES, el ministro de Economía, Armando Flores, reaccionó, dio algunas declaraciones, y esto fue lo que dijo el día de ayer, respondiendo a el informe que mencionaba y que detallaba aspectos con la economía nacional. Veamos qué fue lo que dijo el ministro Armando Flores. Para el titular de Economía, el último estudio de FUSADES es una campaña de miedo para la población, y lamentó que la fundación se preste a juegos políticos. Bueno, con esta publicación, esa institución se quitó la careta de una institución seria e independiente. Es una pena. A la gente le queda claro
Armando Flores desmintió el dato de generación de empleos que señala Fusades, donde indica que desde el 2008 al 2013 solo se crearon 82.000 empleos. Fusades omitió en forma deliberada y en forma lamentable que el año pasado hubo la cifra de creación de empleo formal más alta en muchísimo tiempo. Es una lástima. Quedan mal parados profesionalmente. 42.000 empleos formales en el 2013, creados en El Salvador. El informe de Fusades también señala que la inversión es baja, sumando 1.127 millones de dólares desde el 2009, dato que según la fundación proporcionó el Banco Central de Reserva. La atracción de inversión extranjera es el principal, quizá talón de Aquiles del bajo crecimiento histórico en El Salvador. Los datos indican que tenemos 1.670 millones de dólares en inversión extranjera. En menos de 5 años ya este gobierno superó la inversión extranjera directa que ingresó durante el gobierno del expresidente Flores. El ministro de Economía destacó que durante los últimos 4 años han aumentado las exportaciones y según sus registros, durante el 2013 exportaron 5.500 millones de dólares, más que en gobierno pasado. Es superior a los 3.825 millones de dólares exportados en el quinquenio previo al presente y es muy superior a los 2.893 millones en el quinquenio del expresidente Flores. El funcionario recalcó que ha sido este gobierno el que apostó a nuevos actores económicos como la pequeña y mediana empresa, que según dijo, representa el 99% del tejido empresarial. Bueno, perdón, era el reporte del periodista Armando Godoy regalándonos las declaraciones del ministro de Economía Armando Flores contestando a lo que expresaba Fusades en el informe de coyuntura económica. Hay algunos aspectos que quiero destacar, el tema del empleo, el tema de la inversión y el tema de las exportaciones. Al mismo tiempo, también, doctor, hacía señalamientos y decía cosas como se quitaron la careta, de Fusades se quitaron la careta por una publicación y decía que se había perdido la identidad profesional de Fusades. Me gustaría conocer su opinión. Sí. Bueno, comenzamos conversando en esta entrevista que tenemos más de 25 años de estar haciendo informes de coyuntura económica, que hacemos 4 informes cada año para irle tomando el pulso a la economía. Nosotros basamos nuestro análisis en cifras reales y no hemos ocultado nada. De hecho, la gráfica de empleo es una línea que va desde antes de 2008 hasta noviembre de 2013 y ahí se ve todo el ciclo económico de lo que ocurrió. Se ve cómo llegamos a un máximo en julio de 2008. Luego caímos 40.000 empleos cuando ya había pasado 1 año y medio. O sea que en año y medio perdimos 40.000 empleos y se añadió a la fuerza laboral 70.000 jóvenes buscando trabajo. Entonces 70.000 nuevos trabajadores más 40.000 empleos perdidos suman 110.000 necesidades de trabajo, ¿sí? Hasta diciembre de 2009 y la gráfica luego después de diciembre de 2009 sube hasta hoy, o sea tiene un ciclo largo en que ha aumentado el empleo. Ha sido un ciclo positivo, digamos, en el sentido de que ha aumentado el empleo formal, pero nosotros destacamos de que con el bajo nivel de crecimiento que tenemos, los empleos que hemos generado en el periodo del máximo que llegamos en julio del 2008 hasta la fecha no son suficientes, porque son en total un incremento neto descontando los empleos que se perdieron, porque ¿cómo vamos a ignorar los empleos que se perdieron? Entonces hubo un incremento neto de 82.000 empleos y qué bueno, o sea, es algo positivo. No hemos dicho que no se han generado empleos. Entonces,
en ese periodo en que se aumentaron 82,000 empleos con respecto al pico anterior, entraron a la fuerza laboral 270,000 trabajadores. O sea que se quedaron 180,000 buscando empleos. Entonces, nuestra conclusión, y no solo es nuestra conclusión, hemos visto el informe de desarrollo humano del PNUD y ellos dicen hay que generar 100,000 empleos por año. ¿Sí? Entonces, obviamente, no estamos generando los empleos suficientes. Se acaba de publicar también un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y ellos señalan en El Salvador el creciente desempleo juvenil, porque salen los jóvenes salen de la escuela, algunos se bachilleran, otros no, pero entran a la fuerza laboral y no encuentran suficientes empleos. Entonces no solo es una conclusión nuestra, sino que es una conclusión ya de varias instituciones nacionales e internacionales. Quizás antes de abordar los otros temas, me gustaría también consultarle referente a en qué se hace la diferencia de las cifras que maneja el ministro con lo que ustedes exponen en lo que respecta a la inversión. Sí, nosotros utilizamos las cifras oficiales en el tema de inversión que estima el Banco Central en inversión extranjera directa y la estimación que hace el Banco Central de la inversión de todo el país. Entonces, lo que nosotros como economistas profesionales hacemos al ver el análisis del desempeño económico, lo primero que hacemos es comparar El Salvador con respecto a su desempeño histórico, ¿verdad? Es cómo le ha ido al país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de inversión extranjera directa, al tercer trimestre tenemos 285 millones. Esa inversión es de las más bajas si uno compara hacia atrás en años anteriores, ¿verdad? Ahora, si nosotros agarramos toda la inversión, es decir, la inversión extranjera directa más la inversión que hacen los salvadoreños en el país, y la dividimos entre todo lo que produce, eso nos da el 14% del PIB, cifras del Banco Central. Entonces, cuando comparamos 14% del PIB con la historia del país, observamos que ese 14% del PIB lo tuvimos en el periodo del conflicto armado, es decir, cuando había una gran incertidumbre. Entonces, lo que nosotros hacemos en el diagnóstico, evaluamos los indicadores y lo comparamos con historia del paciente, ¿verdad? Luego decimos, bueno, ¿cómo son las prácticas internacionales? Agarramos los datos de El Salvador y lo comparamos, por ejemplo, con Centroamérica o con América Latina, que son zonas más o menos similares, ¿verdad? Con Centroamérica, porque ninguno de los países de Centroamérica tiene recursos naturales. Entonces, con Centroamérica, lo que sucede es que somos el país por cuarto año consecutivo que menos inversión extranjera directa trae. Somos el país que tiene la menor inversión en Centroamérica, y cuando agarramos toda América Latina, uno puede entrar al sitio web de CEPAL y ver los países que CEPAL pone para el continente, porque CEPAL separa los del continente y los de las islas, ¿verdad?, del Caribe. Pero los del continente, cuando agarramos los del continente, vemos que El Salvador ha estado o ha sido último, o ha sido penúltimo, o antepenúltimo lugar durante 5 años seguidos, de acuerdo a datos de CEPAL. Entonces, eso nos dice de que El Salvador está pasando por un problema interno muy serio, porque toda la región crece más que El Salvador o atrae más inversión que El Salvador. Incluso hicimos el ejercicio de comparar Guatemala y Honduras, que tiene delincuencia, incluso tiene más narcotráfico que nosotros, y Guatemala y Honduras crece más que nosotros, atrae más inversión que nosotros. Entonces, lo que decimos es hay un problema interno, ¿verdad? Ahora, cuando vemos el problema interno, ¿cuál debiera ser la salud de este paciente, verdad? ¿Cuál debiera ser lo que las familias salvadoreñas que tienen jóvenes estudiando en bachillerato y qué es lo que esperan de sus hijos, o familias que tienen a jóvenes terminando la universidad? La gran pregunta en el sueño de las familias es, ¿van a lograr obtener empleo? Porque cuando observamos la serie, y nosotros encontramos que El Salvador, año con año, se incorporan cerca de 50,000 salvadoreños a buscar empleo. Son nuevos. El año pasado fueron 50,000, este año van a ser otros 50,000. Entonces, un gran acuerdo nacional como nación debería ser de que
para el próximo quinquenio debiera haber como meta que se generaran al menos 50.000 empleos por año para que no crezca la masa de desempleados o informales en el país. Y eso requiere que para tener esa consistencia requerimos que el crecimiento económico sea al menos de 5%, porque ya hemos generado 50.000 empleos antes y eso fue en 1994, cuando la economía creció a 5%. Luego están los motores que permiten que esa economía crezca a esa velocidad. Y dos motores que han estado apagados en el desempeño de El Salvador es la inversión y las exportaciones. La inversión es importante porque cada nuevo empleo requiere máquina, equipo, ¿verdad? Y eso es inversión. Y las exportaciones son la forma en la cual nosotros podemos vender al mundo y vender más. Y eso no es, eso es bien pragmático cuando observamos grandes países como China, que esa ha sido la ruta para derrotar la pobreza, ¿verdad? O sea, China invierte más del 20%, China exporta más del 10%, y eso mismo lo observamos en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, que son las naciones que más han crecido en América Latina. Así que el enfoque nuestro que hacemos el llamado es, ok, una meta importante del país, donde debe haber un gran acuerdo, es generar 50.000 empleos. Esa debería ser el norte, y eso requiere crecer al 5%, invertir 20% más del PIB, y eso significa que exportemos una velocidad más del 10%, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la última pausa, amigos televidentes, al regresar las conclusiones de esta conversación. Muchas gracias, amigos, por quedarse con nosotros. Vamos con las conclusiones de esta conversación, ya nos quedan pocos minutos, pero antes de finalizar me gustaría consultarle, en el ritmo que ustedes describen lleva el país, el tema de subsidios, por ejemplo, al gas, al transporte, a la energía, al agua, ¿qué tan sostenibles se vuelven y a qué situación puede llegar el gobierno para poder cumplir o dejar de cumplir estos subsidios? Aquí tenemos que ver un panorama un poco más general, y es cómo están las finanzas públicas, porque de eso depende de que usted va a poder seguir pagando ese gasto. Y como ya se mencionaba antes, lo que hemos visto es que ha habido un deterioro en los últimos años que se agudizó en el 2013. En el 2013 el déficit aumentó un 21%, 171 millones. Y cuando nosotros vemos precisamente cuáles son los gastos que han hecho que se amplíe ese déficit, vemos que los ingresos tributarios no han tenido un mal desempeño, por el contrario, se han acelerado el crecimiento. El impuesto sobre la renta ha crecido en una tasa del 18%, que es algo mucho más alto que el promedio de los años anteriores, pero el gasto no se ha ajustado. Y vemos ahí precisamente que es el gasto corriente en el cual se ha centrado, es aquel gasto que no se dirige a mejorar la capacidad de crecer del país, porque la inversión pública se ha mantenido alrededor de un 3%. ¿Y cuáles son los gastos efectivamente que más han aumentado dentro del gasto corriente? Ahí vemos transferencias y vemos remuneraciones. Con un nivel de deuda tan alto, y hemos llegado a un 57.7%, y tenemos ahorita escasez de fondos en el gobierno, pagos que se están atrasando, depósitos que están bajos, la tarjeta de crédito, que es el saldo de letes, ya la va a topar nuevamente. Hay financiamiento que no se puso en el presupuesto y que va a necesitar negociar. Vemos que esta no es una situación sostenible, ¿verdad? Y que hay que implementar medidas, porque esto no puede prolongarse indefinidamente. Es como una familia que puede vivir un tiempo del crédito y puede dar la sensación de bonanza, hace fiestas, arregla la casa, buenos carros, pero cuando se corta ese financiamiento viene que todo se hunde, porque todo estaba basado en bases que no eran sólidas, y eso es lo que nos preocupa. La economía salvadoreña, esta pregunta para quien la quiera contestar, la economía salvadoreña está en un momento propicio para poder hacer cambios y que esta situación que se describe y que puede agudizarse y complicarse, cambie. Sí. Lo que señalamos en el informe es que cada vez
vamos creciendo menos. Señalamos que no se están creando los empleos que se necesitan y por lo tanto tampoco se ha reducido la pobreza lo suficientemente basándose en cifras sólidas, ¿verdad? Calculadas metodológicamente. Vemos que se ha ahuyentado la inversión extranjera, o sea, viene muy poca y hay salida de capitales en el país, y lo que decía Carolina, que las finanzas públicas están al borde de una crisis. Entonces es urgente que hagamos medidas para corregir esta situación. Es urgente que enfrentemos la realidad. La realidad es que la economía no va bien y hay que hacer algunos cambios. Me voy a tomar un par de segundos más para también compartir una pregunta que hace el ministro de Economía, que lo hace a través de la cuenta de Twitter, y está en referencia a la propuesta que ha hecho el candidato a la vicepresidencia, René Portillo Cuadra, de generalizar de nuevo el subsidio al gas, que se regrese al sistema anterior y que se generalice el subsidio. ¿Qué es lo que piensa Fusades al respecto? Hace la pregunta el ministro Armando Flores. Fusades siempre ha dicho lo mismo y no vamos a cambiar el discurso en un clima político. Los subsidios hay que focalizarlos. Los subsidios hay que dirigirlos a los hogares más pobres y vulnerables, y se deben recortar los subsidios a los hogares de mayores ingresos. Si eso no se hace, las finanzas públicas son insostenibles. Quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana.